Para impartir la conferencia del día de hoy, titulada Cerrando Ciclos, nos acompaña la doctora Patricia Ocampo de la Garza. Ella tiene un doctorado de educación por la Universidad Intercontinental. Tiene también una maestría en terapia familiar por el Instituto de la Familia. Tiene una licenciatura en psicología por la Universidad Intercontinental también. Especialidad en terapia de la pareja por el Instituto de la Familia. El diplomado en tanatología como el de diplomado en logoterapia por el Instituto Mexicano de Tanatología C. Es miembro del Centro de Investigación sobre la Familia. Docente a nivel maestría y doctorado. Docente desde hace muchos años orgullosamente del Instituto Mexicano de Tanatología C y da consulta privada con más de 30 años de experiencia. Yo le agradezco a la doctora Patricia Ocampo que nos imparte esta conferencia y le voy a ceder el micrófono y pantalla. Disfruten de la conferencia, yo regreso al final con ustedes. Les mando un abrazo a distancia. Muchas gracias, doctora, por impartir esta conferencia. Son todos suyos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Listo. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. La conferencia del día de hoy va a estar centrada en cerrar ciclos. Entonces, vamos a hablar un poco de cuál es la importancia de cerrar ciclos, de no dejar estos duelos abiertos que después en la consulta llegan por un duelo determinado y resulta que vienen cargando desde hace 10, 15 años duelos que no acabaron de cerrar. Entonces, espero que sea de su agrado y que les ayude a dar un panorama general acerca de la importancia de este cierre de ciclos. ¿Por qué y para qué es importante cerrar ciclos? Porque cuando dejamos los duelos abiertos, lo que resulta es que vamos cargando a lo largo de toda la vida situaciones dolorosas que además van a reactivarse en el momento en que algún estímulo del exterior lo pueda detonar. No quiere decir que el duelo en algún momento deje de doler. Muchas veces el dolor puede ser duradero, puede acompañarnos toda la vida, pero lo importante para poderlo cerrar es que a final de cuentas aprendemos a vivir con esa pérdida, ¿sí? A darle un significado de no instalarnos en el dolor de la persona que hayamos perdido, sino poder acabar agradeciendo por haber tenido esa persona en nuestra vida. Entonces, Steca decía hace muchísimos años cómo el pasado no se olvida, ni se borra, ni se deja atrás, sino que es el tesoro siempre abierto a ser descubierto y transformado para servirnos en nuestro avance hacia mejores futuros. Y el cerrar ciclos lo que nos permitiría sería lograr una paz frente a la situación de pérdida, frente al nuevo rol que nos corresponde experimentar y adaptarnos a una situación en la cual la persona fallecida ya no está con nosotros. Vamos a ver algunos puntos de lo que significa cerrar ciclos. Lo primero para poder cerrar un ciclo es hacer un alto en el camino. Y muchas veces las situaciones de duelo, las personas lo enfrentan llenándose de trabajo, ¿sí? De actividades, de responsabilidades, y eso no les permite asimilar y acomodar la pérdida a su situación de vida. Entonces, lo primero es hacer ese alto en el camino, que a veces incluso el mismo papeleo no nos permite hacerlo. Después tendríamos que evaluar la situación, qué fue lo que pasó, cómo supe de esa pérdida,
hay pérdidas que pueden ser más fáciles aparentemente de enfrentar. No es lo mismo una persona, mi familia es muy longeva, mi bisabuela murió de 97 años, entonces a pesar del dolor, uno sabe que están al final de la vida. No es lo mismo en esa situación que cuando estamos hablando de muertes inesperadas, muertes de jóvenes, situaciones de violencia, de secuestro, de homicidio, etcétera, etcétera, lo cual nos hace el duelo aún más doloroso. Otro aspecto que habría que hacer es reconocer la influencia que tuvo esa persona en nuestra vida y eso nos llevará a poder darle un significado. En un momento inicial del duelo esto es muy complicado, pero a la distancia y habiendo procesado lentamente el duelo, a la distancia acaba siendo mayor el agradecimiento por haber tenido esa persona en nuestra vida que por habernosla perdido. Otro que es importantísimo, tenemos que identificar qué es lo que no nos sirve. A veces el duelo nos sirve para autoflagelarnos, para lastimarnos, para victimizarnos o para estar cayendo en situaciones de tristeza, de depresión o de ira. Entonces tenemos que en este alto que hagamos, porque tenemos que hacer muchos saltos, ver qué es lo que nos sirve. ¿Nos sirve estas conductas? ¿Por qué estoy haciendo eso y para qué lo estoy haciendo? Mucha gente en duelo se encierra en sí misma, lo cual es normal. Tiene aspectos muy buenos el estar a solas, pero hay que recordar que el duelo tendríamos que hacer un entramado entre los espacios para estar a solas con los espacios para compartir con los demás. Y eso irá creando como todo un andamiaje que nos va a ayudar a llegar al momento de la aceptación. Por otro lado, y opuesto al anterior, hay que rescatar lo que sí nos sirve. Sí nos sirve el darnos permiso de comer bien, sí nos sirve darnos permiso de reír, de ver amigas, amigos, de estar con la familia, también de estar a solas y hacer como una evaluación de qué es lo que me está sirviendo y de qué manera frente a un dolor tan profundo puedo promover mi bienestar sin culpa. Otro aspecto es cambiar la perspectiva de nosotros y de los demás. Tras una pérdida, sobre todo cuando se trata de una pérdida muy significativa, nunca volvemos a ser los mismos. Pero hay que procurar con el tiempo sacar una mejor versión de nosotros mismos. Y también cambia obviamente la perspectiva de las situaciones que estamos viviendo. Y todo esto que implica cerrar ciclos, nos va a permitir mirarnos con dignidad, pero sobre todo con amor a nosotros mismos y con amor a la gente que nos rodea y a la gente que ya no está. Nos va a permitir transitar de una relación con una persona viva a una relación con una persona que ya no está, una persona que ya falleció. Ojo aquí, como terapeuta de pareja, a veces este cierre de ciclos se puede dar también en separaciones, ¿no? En separaciones o en divorcios. Y es importante también cerrar, aunque la dinámica o el proceso sean diferentes. Pero en ambos casos tenemos que recuperar quiénes somos, nuestras fortalezas, nuestra autoestima, para otra vez mirarnos con dignidad y con amor.
Desde las prácticas narrativas, desde un enfoque de narrativa, que es uno de los modelos utilizados en terapia familiar, en lo que se basa la terapia narrativa es que estas historias que nos contamos son las que nos van definiendo como personas, ¿sí? Entonces, habría que pensar qué historia me cuento, ¿no? Si lo que quiero es contarme una tragedia, una comedia, un cuento. Tengo ahorita a alguien en terapia que se está contando un poema, lo cual es verdaderamente maravilloso. Pero hay quienes se centran en contarse una tragedia. Entonces, habría que ver y recapitular qué historia me estoy contando de mí mismo, qué tanto mi historia refuerza la idea de mi sufrimiento o qué tanto esta historia me hace notar que aún habiendo sufrido intensamente, he logrado salir adelante. ¿Qué herramientas construí en los momentos dolorosos en la vida? Y entonces, para podernos contar esta narrativa, para hacer nuestras historias de vida, tenemos que tomar en cuenta que las historias no son buenas ni son malas, simplemente son nuestras historias. No son verdaderas o falsas, porque es lo que nosotros vimos, lo que observamos, lo que experimentamos. A veces en terapia familiar, si uno los oyera por separado, diría, no, pues ni se conocen y resulta que viven todos juntos, porque a veces las historias es como si cada miembro de la familia viera un choque desde diferente esquina. Lo que ven es real, pero cada quien le da un enfoque diferente. Entonces, no hay historias verdaderas ni falsas, ni son buenas ni son malas, ni son correctas o incorrectas. Lo que importa en esta narrativa es ver esa historia que nos estamos contando y cómo interpretamos o cómo le damos significado a estos eventos que nos ha tocado vivir. No los veo, la mayoría tiene la cámara apagada, pero puedo estar segura que del 100% de los que estamos aquí, no nos imaginamos nunca vivir una situación como la pandemia. Nunca nos imaginamos ver a tanta gente morir, tener miedo por el contagio, en fin, todo lo que se ha dado alrededor. Y entonces nos corresponde a cada uno en algún momento cerrar esa historia y darle un significado. ¿Qué significó para mí el estar confinado X tiempo? ¿Qué significó para mí enfrentar una pandemia que nunca en la vida me imaginé? ¿Qué significa para mí tener miedo frente a un contagio que ahora ya se sabe más, pero al inicio de la pandemia no sabíamos si era estornudando, si lo traían los perritos, si con el aire se iba a meter el bicho a la casa, nada. Entonces, ¿cómo significamos todas estas historias para poder dar un cierre y construirnos a nosotros mismos? Ahora, este último punto sí creo que es muy importante porque en las historias conflictivas todos perdemos. Entonces, en la medida de lo posible hay que ver que esa historia que me cuento de mí mismo me lleve a una situación de paz, tranquilidad y, si es posible, de bienestar. Frente a mi vida, frente a lo que me ha tocado vivir y sobre todo frente al significado que le doy a las adversidades que han estado presentes a lo largo de mi vida.
Y dice, una historia bien escrita nos lleva a crear círculos virtuosos y paz interna. Entonces, vamos a revisar brevemente cómo podemos escribir una buena historia o cómo podemos bien escribir nuestra propia historia. Primero, tendríamos que capitalizar el pasado, recuperar lo valioso y multiplicar los beneficios. Con algunas personas que van conmigo en situación de duelo, y dependiendo también de las características de la persona, muchas veces les pregunto, si yo te pudiera decir mágicamente que te quito el dolor que te está provocando el duelo, ¿lo tomarías? Y el 100% me ha dicho que sí. Como es mágico, la estrategia sería, te podría quitar ese dolor quitándote a esa persona de tu vida y que no la hubieras conocido nunca. ¿Lo tomas o lo dejas? Y la respuesta hasta ahorita ha sido, no lo tomo. Me quedo con mi dolor porque ese dolor se da a raíz de la cercanía emocional, de las experiencias, de todo lo bueno que se vive con la persona que ya no está. Entonces, un aspecto importante que ayuda al proceso de duelo y que ayuda a poder cerrar un ciclo de manera positiva es capitalizar toda esa serie de experiencias, de emociones, de afectos que se tuvieron con la persona que ya no está con nosotros. Y una vez que se capitaliza el pasado, entonces podemos empezar a cerrar ciclos, a cerrar una situación, a cerrar con determinadas personas, ya sea por fallecimiento o por separación, y a cerrar ciclos con nosotros mismos. Como docente de muchísimos años, todos los alumnos están felices cuando dicen, es que ya nos vamos de la universidad, es el último semestre, no queremos saber nada, ni de maestros, ni de trabajo, Y conforme va transcurriendo el último semestre, pero están así pegados, porque es un ciclo también que se cierra, y creo que ese es el que más representaría que ya son adultos, ¿no? Porque a los 18 años uno cree que es adulto y a los 18 años un día uno sigue idéntico que el día anterior, ¿no? Pero ya al terminar a veces una carrera es enfrentarse al mundo real. Entonces también tenemos que cerrar ciclos con nosotros mismos para ir madurando, para hacernos más responsables, para ir experimentando nuevos roles. Ahora, en estas historias y en estos cierres de ciclos, especialmente cierres de ciclos frente al duelo, hay algo que se conoce como tríada neurótica. Y esta tríada neurótica va a ayudar a que los ciclos permanezcan abiertos. Y son situaciones que llevan a mantener el dolor en la persona, y a veces incluso es como si trajera un grillete para no poder avanzar. Entonces, para revisar el cierre de un ciclo, me gustaría también que habláramos un poquito acerca de lo que es la tríada neurótica. La tríada neurótica está conformada por 3 chuladas que son horrorosas, ¿no? Y que creo que por cuestiones culturales,
por cuestiones generacionales, creo que todos conocemos. La primera, esta primera, ¿dónde está? Ay, no lo puedo subir. Bueno, la primera sería la culpa. No sé si hay aquí personas que no sean mexicanos, pero quienes somos mexicanos sabemos que vivimos en una cultura muy culpígena, ¿no? Se nos enseña desde muy chiquititos a sentir culpa. Y en realidad la culpa va a dificultar que una persona pueda avanzar en su vida. Y en una situación de duelo o de pérdida, esa culpa es lo que va a conformar toda una serie de hubieras. Y esos hubieras es una forma perfecta para complicar un duelo. Si lo hubiera llevado a otro doctor más, pues sí, pero es que ya viste a 5, a 10. Es que si no lo hubiera llevado al hospital, es que si le hubiera dicho determinada situación. Y aquí la invitación con esas culpas sería, aunque suena muy fácil, a tratar de llevar nuestra vida al día. No esperar a ya no tener a la persona para pensar todo lo que le hubiéramos podido decir o lo que hubiéramos podido hacer. Entonces, vamos a ver un poquito que así literal tenemos que hacer bolita esa triada neurótica y tirarla de preferencia a la basura. Si tuviéramos que definir la culpa es un sentimiento displacentero. A nadie nos gusta sentir culpa. No es bonita. La culpa es dolorosa, nos carcome. Es malísima onda. Tendríamos que ver en las situaciones de pérdida si esa culpa está basada en una experiencia y ojo, aquí hay que ser muy cuidadoso si esa culpa nos empieza a definir como persona. Profesora Pati, ¿Sí? nada de lo que dijo de la triada neurótica se escuchó, se congeló su imagen, no se escuchó nada. Ah, ok, Gracias. Sí, hay dos aparatos prendidos, entonces les voy a pedir a quienes sí escucharon que me den un tiempito nada más para regresarme y ya nos coordinamos para incluir a todos en el grupo, ¿sí? Entonces... Maestra, creo que no escuchamos nadie escuchó. Nadie escuchó. Ah, sí, pero es de un solo aparato. Del otro lado, sí escucharon, ¿verdad? No sé, por ejemplo, aquí veo a Fátima. Si me dices con tu dedo que sí, sí. Sí se Del otro escucha. ordenador, sí, Sí se pero escucha. ahorita lo regresamos. ¿Ahí me escuchan bien? De este lado se escuchó. Sí se escucha perfecto y sí se escuchó. Sí, Ok. sí se escucha. Sí se oye. Es muy buena la tecnología, pero como hay dos ordenadores, algo pasó con uno que se quedó congelado, pero con mucho gusto se los repito. Hablábamos de la triada neurótica como tres aspectos que son perfectos para mantener un círculo abierto, para no lograr procesar un duelo ni darle sentido a una situación de pérdida.
Ujú. Y esa tríada neurótica que es tan complicada va a estar conformada por culpas, resentimiento y exigencia. Y comentaba con la otra parte del grupo que creo que muchos de los que estamos aquí como mexicanos conocemos muy bien la influencia de la culpa. Somos una cultura bastante culpígena. Y en realidad, eso, así hay que tirar esta triada neurótica y revisar qué es lo que nos está atorando en el proceso de cerrar un duelo. Si son las culpas, si son los resentimientos o si es la autoexigencia. Y algo importante para iniciar ya con la culpa es que la culpa se va gestando o se va formando a partir de todos esos hubieras. Si le hubiera dicho, si no le hubiera hecho, si lo hubiera llevado a más doctores, si le hubiera quitado la medicina. Y estos hubieras, lo que hacen es que permanezcamos en un círculo vicioso que nos va a perpetuar el dolor. Entonces, les decía yo que la culpa es un sentimiento displacentero. A nadie nos gusta sentir culpa. Pero, de hecho, la sentimos, nos la han enseñado de mucho tiempo, y habría que ver si está basada en ciertas experiencias o si nos está empezando a definir como persona. Y si nos está empezando a definir como persona, ahí hay una alerta enorme que tenemos que considerar. Nadie se puede definir por las culpas, porque entonces deja de vivir. Y lo que tiene la culpa es que en general es un sentimiento muy desagradable que va de mí, para mí y conmigo. Y lo que tendríamos que preguntarnos es ¿de qué me sirve la culpa? Si la culpa me sirve para cambiar una conducta, entonces hay que escucharla. Pero si me está sirviendo, así como la imagen, para estarme golpeando a mí misma, hay que ver la forma de eliminarla. Tendríamos que ver también esa culpa de qué me aleja. Y algo a lo que nos lleva la culpa es a la imposibilidad de disfrutar. ¿Cuántas veces y cuánta gente después de un duelo siente culpa por escucharme música cuando antes la amaba? De disfrutar la comida, de proporcionarse bienestar. Y no podemos cerrar un ciclo adecuadamente si no recuperamos esos ciclos de bienestar. Y tenemos que empezar desde cosas muy simples. Yo soy de la idea que a veces frente a una pérdida, sobre todo de un ser muy querido, la comida sabe a trapo, no sabe a nada. Pero tenemos que reeducarnos para volver a disfrutarla. Entonces, sí tenemos que ver si nos está definiendo la culpa, si me está sirviendo para algo la culpa y de qué y de quién me está alejando. Y a partir de ahí, ver cómo me cobro las culpas que creo tener, si sufriendo eternamente, si saboteándome porque no me permito ser feliz
o tener espacios de tranquilidad o tener espacios de bienestar o incluso autocastigándome. Ojo con esos aspectos. El segundo componente de la triada neurótica es el resentimiento. Entonces tendríamos que ver qué es el resentimiento, cómo se siente y para qué nos sirve. Y la verdad es que el resentimiento es otro sentimiento muy desagradable. ¿Por qué? Porque el resentimiento lo que mantiene es el enojo acumulado. Y tendríamos que ver tras ese resentimiento en dónde estamos acumulando el enojo. Mucho de ese enojo se acumula en el estómago. Y ahí viene la gastritis y la colitis. ¿No? Hay una frase encantadora porque así es. Cuando nos enojamos, se nos entripa el estómago. Se nos hace nudo. Y entonces, al acumular el enojo por la pérdida de alguien, porque las pérdidas también causan enojo, ¿por qué a mí? ¿Por qué tiene que morir una gente buena? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uh-huh. Y algo muy importante a tomar en consideración en los duelos es nunca hacerse preguntas que no tienen respuesta. Y muchos de esos porqués no vamos a encontrar la respuesta. ¿Por qué algunas personas sí murieron de COVID? ¿Por qué otras no? ¿Por qué tal persona tuvo un accidente? ¿Por qué algunas personas tienen cáncer? No la vamos a poder responder. Entonces, son preguntas innecesarias que lo que hacen es recrear el dolor y mantener el dolor en nosotros. Y este resentimiento puede durar a lo largo de toda la vida y nos va a impedir, al igual que la culpa, poder disfrutar. Y nos lleva muchas veces a pasar de víctima a victimario. ¿Por qué? Porque me duele tanto y me enoja tanto haber perdido a alguien que entonces puedo ir por la calle cortando cabezas al primero que se me ponga enfrente. Y eso pasa mucho con personas que están en duelo, que están muy enojadas y se quedan resentidas con los médicos, con los especialistas, con Dios, con la vida, con la familia, con todos. Entonces, es un aspecto que también hay que tener muy presente porque este resentimiento lo que va generando son monstruos. Estos resentimientos pueden sacar la peor parte de nosotros. Y creo que si bien todos podemos tener algunos monstruos por ahí, hay que tenerlos bien quietos, bien controlados. Hay aspectos de nosotros que seguro no nos gustan. Hay que conocerlos, esas partes que no nos gustan. Pero no hay que dejar que el resentimiento potencialice esos monstruos. Porque a final de cuentas habría que ver a quién le hace daño. Y en general el resentimiento, al igual que la culpa, hace daño a la persona que lo está presentando, no a los demás. Y la última sería la exigencia. Después de la pérdida, a veces las personas se imponen cierto código, ciertas conductas, ciertos pensamientos, y a veces pueden ser autoimpuestos
O a veces pueden ir impuestos a los demás y muchas veces esa exigencia puede ser abierta y entonces hablamos con los demás porque todos tienen que ser así, el duelo tiene que ser así, todo mundo tiene que llorar, nadie se puede quedar callado. Ya pasaron 5 días, ya supéralo, ¿no? 15 días ya es tiempo suficiente, cierra tu duelo. Y el duelo no es así. No podemos exigirle a los demás. Y otras veces cuando no la abrimos, entonces es encubierto. Y mucha gente funciona con ciertos disfraces, ciertas máscaras para no ser detectado en esa autoexigencia. Parece que todo está muy bien. Y es esa careta que mucha gente se pone para no demostrar el dolor interno que ha provocado la pérdida. Una vez revisada la tríada neurótica, tendríamos que ver por qué decido cerrar. ¿Por qué es importante para mí cerrar un ciclo con una persona, con una situación o conmigo misma? Porque tendríamos que revisar qué he hecho con el sufrimiento que he tenido y ver cómo esa situación pudo haber afectado a mi salud, a mis emociones, a mis relaciones, a mi propia identidad. ¿Qué tanto ese dolor me está llevando a ser una persona que creo no ser o que no me gusta ser? ¿Y qué tanto ese dolor ha reducido mi bienestar? ¿Qué tanto una pérdida, sobre todo una pérdida muy significativa, me robó parte de mí mismo? Entonces tendría que cerrar de preferencia de una manera muy amorosa para poder recuperar lo que es mío, poder introyectar o poder tomar de la experiencia de haber vivido con esa persona lo que es valioso para reconstruirme y poderme reinventar tras la pérdida. Suena fácil, es complicadito y lleva tiempo, pero es un trabajo que vale la pena hacer. ¿Qué me deja esa persona? ¿Qué me enseñó? Casi todos tenemos abuelitas que cocinaron delicioso, ¿no? Entonces, ¿qué me dejó? Me dejó el gusto por una sopita de fideo. Me enseñó a hacer conchas. Me enseñó a hacer tamales. Me enseñó a disfrutar una rica taza de café. Me quedo con eso, porque ahora esos gustos son parte de mí, parte de lo que soy. No nada más quedarme con el dolor de ya no tenerle en este momento. Y a partir de ahí tendríamos que ver qué es lo que podemos hacer para cambiar la culpa, el resentimiento y la exigencia. Y será la forma de poder librarnos de un grillete o de una piedra que podamos estar cargando en hombros. Pero es un trabajo que lleva tiempo, son procesos. Desgraciadamente no se pueden quitar de un día para otro. Es un trabajo que tiene que ser constante, pero sobre todo que vale la pena. Si me puedo aliviar culpas, resentimientos y exigencias, tendríamos que ver qué pasa con mi alegría y bienestar, cómo la recupero. Y lo más importante es si al poder cerrar la historia con esa persona, estoy lista para hacer algo diferente. O ya me acostumbré tanto a culparme
que sin las culpas me siento como si estuviera desvestida. Entonces, no, pues vienen otra vez las culpas. Y si ya no tengo mi mal genio y ando cortando cabezas por todo el mundo, me siento débil. A lo mejor no estoy preparada para hacer algo diferente. Entonces hay que revisar para qué me está sirviendo esa culpa y ese resentimiento. ¿Qué tanto puedo cambiar, hacer algo diferente y reinventarme? Tomar lo que me ha hecho ser quien soy y a estas historias darles un significado para poderlas acomodar a mi persona y a mi propia historia. ¿Cómo nos reconciliamos con lo que no pudimos vivir o con lo que no puede continuar? Suena muy fácil, pero no está tan fácil. ¿Qué son los aspectos? El aspecto del perdón. Y aquí algo muy importante es que también culturalmente, no sé, yo ya tengo mis años, pero me acuerdo que era, ya perdónenlo y dense un besito, ¿no? Cuando era uno niño. Y uno, qué besito ni qué nada, uno le quería pegar una mordida al otro. El perdón no se puede dar muy rápido porque es un proceso, ¿sí? Hay una clasificación de perdón que ustedes me van a disculpar, pero me encanta porque me da risa, porque lo oigo muchas veces en la consulta y en mi vida diaria, que es el perdón vengativo, ¿no? Claro que sí lo perdono, porque hay un Dios que se va a encargar de fastidiarle la vida siempre y le va a hacer lo mismo que él me hizo o que ella me hizo. Eso no es perdón, eso es desearle el mal a la otra persona. Entonces, el proceso de perdón es justo ese, un proceso que también hay que trabajar mucho y tenemos que dejar de lado lo que nos duele y recolocar a la persona a la distancia que nos permita mantener nuestra calma. No es perdónalo y ya somos amiguis, no somos amiguis. Hay cosas que son muy difíciles. Y entonces, puedo perdonar, te puedo desear el bien, te puedo desear éxito, te puedo desear bendiciones, pero quisiera que estés lejos, porque rompes con mi tranquilidad. Por eso el perdón es un proceso. Y habría que ver en este proceso del perdón que el perdón depende de uno mismo. Y lo que la persona haga depende de la otra persona, no de mí. Y ojo, no debemos perdonar esperando que la otra persona cambie, nos agradezca o nos quiera. ¿Por qué? Porque al perdonar, en realidad, nosotros somos quienes nos estamos liberando. Y este momento del llegar al perdón es lo que permite, ahora sí, cerrar el ciclo. Perdonar a la vida porque no tuvimos a este ser querido más tiempo del que quisiéramos. Perdonarnos a nosotros mismos por no haber podido acompañar en una situación de pandemia a alguien que murió hospitalizado. Perdonar porque me hubiera gustado hacer determinadas cosas, pero no las hice. Y entonces, de esa manera hay que perdonar para vivir, para no seguir atados o atadas, para soltar y para ser libres. Y reconocer que el perdón no siempre reduce el dolor. Esto es muy importante, pero lo que sí ayuda es a tener más paz interna.
porque estamos soltando una parte de ese dolor. Y lo que les decía anteriormente, perdonar no significa necesariamente volver a estar unido a la otra persona. Hay situaciones que podemos perdonar y volvemos a ser tan amigas o tan amigos como siempre. Hay situaciones que se trata de perdonar, pero, como les decía, mantener a la persona a la distancia. Lo importante en el duelo es que la otra persona ya no está. Entonces, habría que ver la forma de poder otorgar ese perdón a la otra persona, o pedir perdón a la otra persona, o perdonarnos a nosotros mismos de manera simbólica, para no seguir cargando con ese grillete que además pesa mucho. Y dice, perdonarnos a nosotros mismos es poner un prisionero en libertad y descubrir que ese prisionero eres tú. Ay. Y por último, rescato una frase de la doctora Elizabeth Kubler-Ross que dice, en los momentos difíciles uno puede buscar quedarse en la negatividad y buscar a quién culpar, o puede elegir sanar y continuar amando. Cerrar un ciclo nos da la posibilidad de sanar y de seguir amando. Mi invitación es a que revisen si hay elementos de esa tríada neurótica, de qué sirven esos pensamientos que nos tienen atorados y que no permiten la cicatrización y el cierre del duelo, y cómo podemos reintegrar las situaciones difíciles, los aspectos complicados para darle un significado a nuestra vida. Y yo creo que todo tenemos la posibilidad de acomodarlo a nosotros mismos. Aún las situaciones que pueden no gustarnos, ¿no? Y entonces, se los digo un poco en broma, pero la tía Petra me enseñó lo que nunca en mi vida quiero ser. Jamás en la vida quiero ser como ella. Qué bueno que me enseñó cómo ser una tía horrible. No quiero. Uh-huh. Y cómo reacomodo esas historias para, una vez revisados los elementos de la tríada neurótica, una vez revisada mi propia historia, una vez trabajado el perdón, llegar al agradecimiento. Y en situaciones de duelo y pérdidas, creo que lo más importante es acabar agradeciendo el haber tenido a esa persona en nuestra vida, con todo el legado que nos haya dejado. Uh-huh. Entonces, bueno, pues espero que les haya dado un panorama general acerca de lo que son los ciclos, de cómo cerrar ciclos. Es un proceso largo, pero hay que ser tenaz y creo que a final de cuentas vale la pena. Vale la pena porque va en beneficio de nosotros mismos y solamente podemos dar lo mejor de nosotros mismos sintiéndonos bien. Uh-huh. Cuando estamos mal, generalmente lo transmitimos. Entonces, muchas gracias. Pasen bonito fin de semana. Les agradezco mucho que hayan estado presentes.
quienes es la primera vez, bienvenidos al instituto y fue un placer poder compartir un rato de esta tarde de viernes con todos ustedes. Muchas gracias.